Vamos a desarrollar esta tarde un interesante tema, la cual es sobre el expediente judicial de trabajo remoto, para el cual tenemos el honor de la presencia del doctor Héctor Lavamore. Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta conferencia con el saludo y la bienvenida a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, doctor Samuel Santos Espinosa, de instalación de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Vamos a desarrollar esta tarde un interesante tema, la cual es sobre el expediente judicial de trabajo remoto, para el cual tenemos el honor de la presencia del doctor Héctor Lavamore. Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta conferencia con el saludo y la bienvenida a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, doctor Samuel Santos Espinosa. Buenas tardes. Señor doctor Héctor Lavamore, juez supremo titular de la Corte Suprema de la República y miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Colegas jueces, trabajadores jurisdiccionales, colegas abogados y público en general que se ha conectado en este coloquio virtual. La Corte Superior de Justicia de Huánuco está cumpliendo 84 años de vida institucional. Y hoy, festejo, es para nosotros un honor tener a un expositor brillante y reconocido por su trayectoria académica y jurídica, el maestro Lavamore. Expresar en principio nuestra gratitud por haber aceptado volcar sus conocimientos en este día tan especial para nosotros, como parte de la conmemoración de nuestro 84 aniversario. El expediente judicial del trabajo remoto, un tema que es muy propicio para esta coyuntura que venimos atravesando. Nosotros como Poder Judicial, si bien cumplimos en estricto las disposiciones del Poder Ejecutivo respecto a las medidas sanitarias estrictas que se nos han impuesto, a la vez el cumplimiento de estas medidas sanitarias nos permiten a nosotros mirar el servicio esencial de justicia que nosotros prestamos todos los días. De tal forma que es el trabajo remoto que se ha convertido en un eje importante en este periodo de cuarentena, en la que los justiciables puedan acudir al Poder Judicial esperando respuesta a sus inquietudes jurídicas, y los jueces estamos haciéndolo a través del teletrabajo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha oficializado el aplicativo de Google Hangouts Meet como único aplicativo para poder llevar a cabo las audiencias virtuales. Es en este contexto que no se ha paralizado el trabajo en el Poder Judicial, porque en un primer momento se dispuso la atención de los casos graves y urgentes por los juzgados penales y los juzgados de familia, lógicamente a través de los órganos de emergencia, para luego ampliar el campo de aplicación para todos los jueces penales, para conocer y resolver, revisar y resolver la situación jurídica de los reos en cárcel. Así también para resolver las peticiones de variación de mandato de detención y cesación de prisión preventiva en los procesos penales con reos en cárcel, dependiendo de la vía procedimental con el viejo código y el nuevo Código Procesal Penal. Lo mismo se ha hecho ahora en materia de familia, con disposiciones que permiten a los jueces de familia revisar la situación jurídica de los infractores, los menores infractores. En tal sentido, el trabajo remoto se nos ha hecho, pues, en realidad, una actividad importante en estos momentos para responder a la colectividad con el servicio esencial que prestamos. Y es muy probable, y el resultado, la literatura que sacaremos después de ello, es que los jueces indirectamente nos estamos preparando para ingresar al expediente judicial electrónico.
De seguro será mucho más fácil a los oficiales con esta experiencia tecnológica que estamos viviendo al servicio de la nación, impartiendo justicia por el teletrabajo. De seguro que se nos será mucho más fácil ingresar al expediente judicial electrónico. Doctor Lamamore, muy agradecido nuevamente a nombre de la Corte Superior de Justicia de Huánuco por formar parte de estos eventos de festejo para nuestra Corte. Muy gratificado por su presencia y muy agradecido también a quienes están participando de esta ponencia virtual que de seguro va a enriquecernos la sapiencia de nuestro expositor y dada la experiencia que él tiene con el manejo del expediente electrónico. De hecho, como siempre, será un aporte muy importante para todos nosotros. Bienvenido y muy gratificado, maestro Lamamore. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación vamos ya a dar pase al doctor Héctor Lamamore, juez supremo, titular e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, quien nos va a nutrir con un excelente tema que es el expediente judicial y trabajo remoto. Muy buenas tardes, doctor Héctor Lamamore. Bienvenido. Muchas gracias. Muy agradecido, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Debo, por supuesto, expresar mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho para exponer el día de hoy un tema de bastante actualidad. Hemos estado en una conferencia parecida, donde hemos tocado despacho judicial y teletrabajo. Hoy vamos a abordar una de las aristas más importantes, aunque se soslaya mucho o no se da mucha importancia al expediente judicial. Sobre todo ahora que relieve importancia por el uso de un instrumento tecnológico que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha autorizado y que podría causar algunas confusiones en la tramitación del expediente judicial o del proceso judicial traducido al expediente mismo. Por supuesto que antes de iniciar esta exposición y expresar las felicitaciones a la Corte Superior de Justicia de Huánuco por el 84 aniversario de su creación, debo indicar que el Consejo Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para que el retorno a las actividades sea de manera progresiva, gradual y, por supuesto, tratando de brindar al máximo nuestros esfuerzos para restablecer, llegado el momento, el servicio de justicia como corresponde a nuestro país. Debo indicar que es por todos conocido que el sistema de justicia, el Poder Judicial, es uno de los pilares básicos de la democracia. Así como lo es el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial constituye uno de los soportes sobre el cual se sostiene la democracia. Si el Poder Judicial colapsa o no funciona, el riesgo de nuestra sociedad. Los conflictos se resolverían cada uno por su cuenta. Se produciría una crisis, confrontaciones, caos y anarquía. Por eso es que el Poder Judicial debe estar en el escenario social, resolviendo los conflictos cotidianos de las personas, de los ciudadanos. Sin embargo, este aislamiento social decretado por el gobierno central y alineado también en esa regla el Poder Judicial, se ha paralizado gran parte de las actividades del Poder Judicial, pero se ha mantenido vivo, funcionando, latente en los casos más graves, urgentes que aquí en la población sentidos. Y han funcionado en este periodo de aislamiento social órganos jurisdiccionales de emergencia que han salido al frente a resolver los conflictos más importantes vinculados a la libertad de las personas, a los derechos fundamentales de la libertad, habeas corpus, amparos de casos urgentes y también, por supuesto, temas vinculados a violencia familiar. Los días, el Consejo Ejecutivo ha la reactivación de órganos de emergencia o de familia para que atiendan los temas de violencia familiar a nivel nacional. El Poder Judicial entonces está presente, no en su verdadera magnitud,
pero sí en las partes fundamentales, esenciales, que no puede cerrar. Es el área de emergencia del Poder Judicial que está ahí vigente. Más de 600 aulas virtuales producidas las 4 semanas del mes de abril. Los órganos jurisdiccionales están ahí trabajando del esfuerzo, representando al Poder Judicial en esta labor que me parece importante. Pero también, por supuesto, el Consejo Ejecutivo preocupado por la manera como vamos a ganar, y bien es cierto, es importante el retorno, porque el Poder Judicial es un pilar de la democracia. Hay que tener cuidado que este retorno no ponga en riesgo, no posibilite que jueces y trabajadores puedan verse afectados de este virus que está afectando a toda la humanidad. Esta pandemia generada por este COVID-19 no puede llegar a la familia judicial. Por lo menos daremos todas las medidas que están a nuestro alcance para poder proteger la salud, la integridad de los jueces, de los trabajadores y del público en general que concurre a nuestros locales. Se publicó hace unos días, un par de días, el protocolo para el retorno. Por supuesto que este es un instrumento que puede ser perfeccionado, y estamos recibiendo las propuestas, observaciones de diversos sectores. Han sido alcanzadas desde los trabajadores, desde sectores de jueces a nivel individual o grupal, y estamos sometiendo a consideración del Consejo Ejecutivo estas propuestas. Hace un par de días se ha publicado también una resolución ministerial del Ministerio de Salud respecto a la prevención y control del COVID-19, y también, por supuesto, dará lugar a una regulación específica respecto a la manera del tratamiento de las personas en relación a este virus. Claro, el protocolo contiene, sí es cierto, contiene todos los lineamientos que están en esta resolución ministerial. Sin embargo, es preciso que se hagan algunas regulaciones en más detalle, de más menuda regulación, para que pueda esto ser de mejor utilidad para las administraciones de las cortes, para los presidentes de corte, para los administradores de los módulos y en general todos aquellos que tienen a su cargo la gestión de las personas y trabajadores. Entonces es una preocupación. Yo estoy seguro que haremos un retorno que no afecte la salud de las personas, de los jueces, y que será, como decía hace un momento, gradual y progresivo. Muy bien, ahora sí, vamos al tema que nos convoca el día de hoy. ¿Por qué expediente judicial? ¿Por qué no despacho judicial? ¿No? Quiero tocar este tema porque hace unos días el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó el uso de la mesa de partes electrónica para los expedientes físicos. Es decir, recordemos que la mesa de partes electrónica fue pensada en el diseño integrando parte del expediente judicial electrónico. A través de la mesa de partes electrónica, los abogados y las partes, desde sus casillas, acceden a este módulo virtual de la página web del Poder Judicial, y a través de esa vía electrónica canalizan los escritos, las demandas, los pedidos, las pruebas debidamente escaneadas con firma electrónica. Estos pedidos escritos canalizados a través desde las casillas de los abogados hacia esta cobertura virtual del Poder Judicial va generando el proceso judicial en cada una de sus fases. Y en el expediente judicial, en el escenario virtual que transita el expediente judicial electrónico, hay un aplicativo que se llama Visor. Y este aplicativo permite, como su propio nombre lo indica, visualizar el expediente. Está la secuencia ordenada, el tiempo, conforme llegan los escritos, conforme se proveen esos escritos, las resoluciones, como si fuera la secuencia que se observa en un expediente físico. Claro, por supuesto que este expediente electrónico no está más que en soporte virtual. En el año 1972
en 1972, el entonces gobierno militar dictó el decreto ley 19414, que estableció que constituye el patrimonio documental de la nación. Diferentes tipos de documentos se han establecido como patrimonio documental de la nación. Entre ellos, el expediente judicial. El artículo 5 de este decreto ley 19414 señala que los secretarios judiciales o escribanos, una vez que las causas estén fenecidas, dentro de los 2 años de fenecimiento deben ser enviados al Archivo General de la Nación para su conservación. Igual el reglamento, emitido ya después, el año 75, por el Bermúdez en octubre del año 75, Decreto Supremo 022, Educación, reglamenta esta ley y señala que incluso los secretarios escribanos que han sido, han cesado en su función, deben remitir por parte de quienes asumieron su despacho, secretarios en actividad, al Archivo de la Nación dentro de los 2 años siguientes al cumplimiento o al cese de estos funcionarios. Significa que en realidad, según estas normas, el destinatario, el que debió haber almacenado los expedientes judiciales, debió ser siempre el Archivo General de la Nación. Pero como comprenden, el volumen de producción de expedientes judiciales es tan grande que el Archivo de la Nación colapsó respecto de los expedientes judiciales. Y terminaron estos expedientes en los locales o ambientes del propio Poder Judicial. Ya hace muchos años que el Poder Judicial no remite expedientes al Archivo General de la Nación porque no está preparado para almacenar en las condiciones archivísticas que establecen técnicamente las normas nacionales e internacionales estos procesos judiciales en papel. Entonces tenemos nosotros saturados muchos ambientes de expedientes judiciales vencidos o fenecidos de hace muchos años. En Lima hay cerca de 9 millones de expedientes. En un solo sitio, en el sótano del edificio Alsamara Valdés, en el Parque Universitario, hay cerca de 4,5 millones de expedientes. Y en otros locales o ambientes de la Corte de Lima hay 3 o 4 millones más. Entonces, tenemos pues una saturación casi completa de los órganos jurisdiccionales respecto de los almacenamientos de esos expedientes físicos que han terminado finalmente en manos del Poder Judicial cuando debieron estar en manos del Archivo General de la Nación. Recuerden que el expediente físico, el expediente judicial, nace, crece, se reproduce, pero no muere. Es decir, siempre está ahí en los anaqueles de los locales del Poder Judicial. La modernidad nos trajo, por supuesto, la posibilidad de que esto deje de ser así y que en lugar de tener un expediente en soporte papel, pueda ser tramitado en soporte virtual. Hace ya muchos años, en el año 2010, 2011, el Poder Judicial intentó gestar el expediente judicial electrónico, pero no se tuvo el impulso oportuno. Vinieron inclusive especialistas en este tema informático y de creación de expedientes españoles. Incluso se visitó la Corte Suprema de Costa Rica, la Corte Suprema de Brasil, con el afán de encontrar réplicas o experiencias de la tramitación virtual de los expedientes judiciales en esas cortes. Por supuesto que Costa Rica es un país pequeño y ellos tenían ya de 2009 expediente electrónico en algunas áreas del Poder Judicial de Costa Rica. Nos sirvió mucho de experiencia este conocimiento directo del expediente electrónico en Costa Rica. Pero no fue sino varios años después, en el 2017, que el entonces presidente del Poder Judicial, el doctor Duvalín Rodríguez, decidió en el primer mes de inicio de su periodo constituir una comisión para llevar adelante este expediente judicial. Y así fue. En enero del año 2007 se me encargó atender este requerimiento y se logró ese mismo año constituir expediente judicial electrónico en las especialidades de comerciales, laborales y contencioso administrativo en materia tributaria y de mercado. Luego se ha extendido este expediente electrónico a la Corte Superior de Lima Norte
y a la Corte Superior de Cajamarca en el área laboral, a la Corte Superior de Ventanilla y a la Corte Superior de Tacna también en el área laboral. Y se escogió el área laboral porque es el área que está siendo objeto de monitoreo, de supervisión, de ayuda, de vigilancia, de que los procedimientos estén ajustados a través del equipo técnico institucional. Es la única área no penal que tiene, digamos, este instrumento administrativo que permite acompañar a los jueces en su labor jurisdiccional. Entonces, sí ha tenido éxito relativo este expediente electrónico y en la actualidad hay más de 120.000 expedientes electrónicos que se han tramitado y muchos de ellos han concluido, muchos han llegado a la Corte Suprema y ya se han ejecutado o ya están archivados. Y ahí viene precisamente mi preocupación. ¿Es el expediente electrónico patrimonio documental de la nación como lo es el expediente físico? Yo creo que sí. Los soportes virtuales constituyen elementos que soportan documentos. En consecuencia, el expediente electrónico es patrimonio documental de la nación. Y tan irregular sería que se afecte o se pierda un expediente que se encuentra almacenado en los soportes informáticos del Poder Judicial, como lo sería que se pierda, se deteriore o se malogre un expediente físico en los anaqueles de los locales del Poder Judicial. La diferencia es que en los anaqueles del Poder Judicial, el expediente físico está a cargo del archivero o del director del archivo, quien se encarga de la conservación, por supuesto, bastante rudimentaria, bastante primaria. No hay una técnica archivística en los anaqueles del Poder Judicial, pero ahí se conservan y se ubican. Igual, la responsabilidad que corresponde a cargo de la gerencia informática para asegurar la integridad de los expedientes electrónicos permite el compromiso y, por supuesto, la tranquilidad de que estos expedientes están a buen recaudo, están conservados, se mantiene su integridad, no hay riesgo de que esto pueda ser objeto de una desaparición. Los mecanismos electrónicos nos permiten hacer el backup de cada cierto tiempo de lo que se tramita a nivel del proceso judicial electrónico. Si hubiera un ataque, digamos, de un hacker o de estos delincuentes cibernéticos y bombardearan con ataques cibernéticos nuestra plataforma virtual, se dañaría lo que está en circulación, pero no el almacenamiento casi completo de los expedientes electrónicos que están en archivos digitales en otros lugares distintos de la sede del Poder Judicial, en lugares alejados, conservados y distantes, desconectados completamente. Esta es una garantía de que los expedientes judiciales electrónicos, si bien es cierto no los vemos físicamente, sí existen en los repositorios del Poder Judicial conservándose íntegramente, sin el riesgo de que puedan ser alcanzados por algún ataque cibernético o algún cibernauta que quiera afectar nuestro servicio. Se perdería, por supuesto, una parte, pero no la integridad que, como digo hace un momento, se encuentra en otros lugares, en otros repositorios, distantes incluso físicamente de estos locales. Entonces, el expediente electrónico es, al igual que el físico, patrimonio documental de la nación y hay que conservarlo. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Que resulta muy difícil, por no decirlo menos, yo diría casi imposible, continuar con el expediente físico cuando lo que se requiere en este periodo es aislamiento total. Las personas no deben concurrir simultáneamente a un mismo lugar, riesgo de conflicto. Y la tramitación física supone concurrencia material. Presentación en papel supone traslado físico. El expediente no puede estar en varios sitios al mismo tiempo. El expediente físico está en un solo lugar. O el juez, o lo tiene el secretario, o lo tiene el notificador, lo está leyendo el abogado. A diferencia del expediente electrónico que lo puede ver cualquiera simultáneamente. Lo puede ver el juez, lo puede ver el secretario, lo puede ver
El notificador lo puede ver el abogado desde su domicilio simultáneamente. Eso es una ventaja que nos da este instrumento virtual. Es difícil, complicado y riesgoso el manejo del expediente electrónico por la necesidad de concurrencia penal. El Consejo Ejecutivo, decía hace un momento, desde hace 3 días, ha autorizado que la mesa de partes electrónica, que estaba reservada solo para los expedientes electrónicos, se use también para los expedientes físicos. Y ahí viene una mixtura de tramitación, que si no estamos, digamos, atentos a la naturaleza misma de cada expediente, sea electrónico, sea físico, podríamos causar confusión. Queda establecido, y seguramente se publicará en los próximos días, el acuerdo del Consejo Ejecutivo, que está próximo a publicarse, que aparte de los expedientes, aparte de los escritos y demandas que puedan presentar con firma electrónica a los expedientes electrónicos a través de la mesa de partes electrónica, es posible que se dirijan también escritos hacia expedientes físicos. Pero claro, es casi raro encontrar entre abogados y litigantes quien tenga firma electrónica. El DNI electrónico permite firma electrónica, pero el hecho de que tengas DNI electrónico no te asegura que puedas hacer firma electrónica, porque el DNI electrónico tiene un chip y ese chip tiene que ser leído electrónicamente. Si tú tienes un DNI electrónico, te posibilita la firma electrónica. Solo tener no te accede directamente desde tu tarjeta o desde tu DNI a la computadora para ingresar la firma electrónica. Es necesario un lector, es necesario un dispositivo que permita leer ese chip. Y al introducir el chip, al introducir el DNI, el chip electrónico que tiene, a este dispositivo lector, con un cable se conecta a la computadora y aparece ya en la pantalla la posibilidad de la firma electrónica, con una clave que te da el RENIEC, la RENIEC. Entonces esto es un poco difícil. Además, que hay que hacer algunos actos informáticos en la computadora, bajar unos programas para que pueda leerse cómodamente el DNI y por razones obvias también se exige algunos protocolos para el escaneo de los expedientes que se están adjuntando. Exigir en los expedientes físicos que se vienen tramitando muchos años que se acompañen firmas electrónicas es hacer más complicado el acceso por esta vía remota de remisión de escritos. Entonces, el Consejo Ejecutivo ha dicho que es posible que se presente un escrito por la mesa de partes electrónica dirigido al expediente físico sin firma electrónica. Pero si nosotros hacemos eso, si es que a través del expediente, a través de la mesa de partes electrónica, que se accede en la página web del Poder Judicial, desde la casilla de los abogados, se dirige un escrito escaneado, llega al juzgado y el juzgado lo va a ver como una fotocopia. Al no tener firma electrónica, no puede ser comparado a un original. Es como si un juez recibiera físicamente la fotocopia de un escrito. El juez va a exigir que le presenten el escrito en original, que no le traigan fotocopia. Es como si entregara a través de la mesa de partes electrónica al juez una fotocopia. Bueno, el coronavirus ha hecho que rompamos paradigmas, pero romper paradigmas no supone tampoco entrar en la anarquía. Entonces, se ha dicho que mientras tanto, mientras esté el periodo de emergencia, mientras esté vigente la emergencia sanitaria nacional y que sea imposible, o sea difícil, o sea riesgoso concurrir a los locales, se autoriza a enviar escritos por la mesa de partes electrónica a expedientes físicos sin firma electrónica. Llega el escrito al juzgado, el juzgado lo imprime y lo agrega al expediente físico. Lo cose, lo folea y el proceso continúa. Estos escritos tendrán relativa validez temporal. Vencido el plazo de emergencia,
las partes concurrirán a convocatoria del juez para que ratifiquen los contenidos de estos escritos. Y por su parte, los abogados, que son los titulares de las casillas aperturadas ante el Poder Judicial, son directamente responsables de los documentos que se dirijan al Poder Judicial sin firma electrónica, porque ellos son los portadores de la clave, titulares de la casilla y responsables de lo que transita por sus casillas. Si se detectara que un documento de estos es falso o han suplantado personas, quien debería responder en ese caso de manera inicial es precisamente el titular de la casilla de donde salieron esos escritos físicos. Lo importante es que el proceso avance, que se conozca por el juez de los escritos presentados por las partes y que se pueda por lo menos avanzar durante este periodo la tramitación del proceso. Yo diría que en el proceso judicial las mentiras tienen patas muy cortas porque se detectan rápidamente en razón del contradictorio que se genera durante el proceso. Y eso permitirá rápidamente detectar si efectivamente hay o no suplantación, si hay documentos fraguados, etcétera, y eso traería los efectos colaterales de denuncias al abogado titular de la casilla y otras más. Podría ser que el abogado diligente y preparado o un cliente diligente y preparado, que sea una empresa, que sea una persona natural, pero con conocimientos o preparación en temas de firma electrónica, podría ser que se envíen a través de la mesa parte electrónica a los expedientes físicos con firma electrónica. Si se envía un escrito con firma electrónica a la mesa de partes cuyo destinatario es el expediente físico, el secretario lo recibe, igual lo imprime, pero va a tener una pequeña diferencia. Si lo imprime, va a tener que certificar, como quien da cuenta de la autenticidad, que ese documento que se agrega al expediente físico ha sido extraído del sistema judicial electrónico, del SIC en este caso, y que tenía firma electrónica. Ese documento es tan válido, tan verdadero, surte efecto, como si fuera el escrito original que se hubiese presentado físicamente ante la mesa de partes. Y el proceso avanzará. Entonces, el hecho de que llegue electrónicamente a un expediente físico no convierte la tramitación de un expediente electrónico. Solamente es una facilidad de acceso. Si el expediente nace físico, terminará físico. Y de esa manera se asegurará, por ser patrimonio documental de la nación, su integridad y su conservación posterior. No puede haber una parte del expediente físico en papel y otra parte de ese mismo expediente virtual. Si bien es cierto, podría estar en los archivos virtuales del Poder Judicial, eso será solamente como un espejo, porque la realidad y su eficacia y la validez jurídica reposará en su acoplamiento sucesivo del expediente físico al que se han ido agregando incluso estos escritos que han entrado a través de la mesa de partes electrónica. Esta formación del expediente físico nacido de una vía electrónica es algo que responde a la coyuntura actual. Solamente es posible entenderse eso en la medida que se tiene que evitar que concurran a las mesas de partes físicas una cantidad mayor de gente. Cuanto menos personas vayan a las mesas de partes físicas, mejor. Mejor para los propios litigantes, mejor los que atienden tras las ventanillas del Poder Judicial y se limitan los contagios. Esto es muy importante, estimados amigos, porque ya estaríamos involucrando incluso los expedientes en papel en la dinámica propia del expediente electrónico y permitirá de esta manera lograr que el proceso judicial avance y el sistema de justicia no se paralice al 100%. Entonces tenemos, en resumidas cuentas, en estos momentos en el Perú, dos tipos de expedientes que existen en la realidad. El expediente físico, que si nació físico terminará físico, y el expediente electrónico
que si nació electrónico terminará también expediente electrónico. El expediente electrónico que viene del año 2017, cerca de 80.000 han transitado por una instancia, por 2 instancias, y más de 1.000 y pico expedientes han llegado a la Corte Suprema, a las diferentes salas de la Corte Suprema. Han llegado y se transitan electrónicamente, no necesitan el volumen gigantesco de hojas, porque esto se encuentra en el sistema. Suben del juzgado a la sala por la red y de las salas superiores a la Corte Suprema por la red. Pero resulta que no solo se trata de que los litigantes puedan acceder al expediente físico a través de mecanismos electrónicos, sino que también se trata que los propios jueces puedan trabajar sus expedientes en sus domicilios, en sus casas, a través del trabajo remoto. Eso significa, no hay problema, no hay ningún problema para que los expedientes electrónicos sean trabajados íntegramente Por favor, alguien silenció al exponente. Ya, ahí está. ¿Me escuchan? Aló, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. Sí, se escucha. Parece que se apagó. Bueno, decía que este juzgado, en el mes de abril, ha cumplido la meta, sin que nadie se desplace de sus domicilios a ningún local del juzgado. Y ha trabajado una jueza de 24 juzgados, la doctora Segarra, remotamente, porque tiene el 100% lo tiene electrónico, a través del expediente judicial electrónico. Ese es el ejemplo. Ha producido 14 sentencias, ha calificado autos 4 días sin procedencias de las demandas, ha generado autos intervenidos, etcétera. Es decir, ha hecho una actividad jurisdiccional normal, entre comillas normal, en tiempo de coronavirus, como si estuviera trabajando en sus despachos. Bueno, esa es la facilidad del expediente electrónico, porque no necesitas desplazarte para trabajar el expediente. Sin embargo, el expediente físico sí necesita desplazarse al expediente para trabajarlo. Pero ¿cuántos expedientes electrónicos hay? Hay 130 y tantos mil expedientes electrónicos. ¿Y cuántos expedientes físicos hay? Más de 3 millones de expedientes. 1,5 millones en trámite y más de 1.600.000 en ejecución. Entonces va a ser un poco difícil que tengamos un trabajo remoto al 100%. Solamente algunos órganos jurisdiccionales se lo pueden hacer ahora, en determinadas áreas del Poder Judicial. ¿Y cuál es la alternativa para que los jueces puedan trabajar desde sus domicilios el expediente judicial? Es digitalizando el expediente físico. Y la digitalización del expediente físico supone integrar el expediente físico al sistema, es decir, escanearlo y ponerlo en el sistema. Puesto en el sistema, se puede capturar desde el domicilio del juez, siempre que en su domicilio se instale este famoso VPN. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha autorizado el uso generalizado de los VPN, que son enlaces que tengan que acceder desde el domicilio del secretario al sistema integrado judicial del Poder Judicial. Es una manera de facilitar el acceso desde los domicilios de los jueces. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El expediente digitalizado no es un expediente electrónico. El expediente digitalizado es el espejo del expediente. No se ha convertido en electrónico por el hecho de que esté digitalizado. Es importante que lo veamos así. Es posible que del despacho o desde el domicilio del juez se hagan los actos de descargo, pero finalmente el expediente sigue siendo expediente físico porque su tramitación así lo es. ¿Cómo es que le llega al juez en su domicilio? El juez entra desde el VPN
al sistema integrado judicial y puede visualizar el expediente y trabajarlo íntegramente, sin tener el expediente físico en su domicilio. Digitalizado totalmente, el trámite sigue siendo físico, porque lo único que le va a ser de utilidad a la digitalización es la visualización, no el trámite. El trámite seguirá siendo un trámite físico. Por eso es que es importante tener en cuenta la necesidad de que se concurra a los domicilios para los fines del trámite, hasta que encontremos la alternativa de que podamos incluso remotamente hacer el trámite de los domicilios. Pero sigue siendo el expediente físico, alguien va a tener que coserlo, alguien va a tener que almacenarlo, alguien va a tener que ponerlo en los anaqueles, para que de esta manera se pueda continuar. Entonces, la digitalización de los expedientes, esto creo que es importante insistir, no convierte el expediente físico en expediente electrónico. Seguirá siendo físico y la digitalización permitirá su visualización. Esto es clave porque permite que los jueces no tengan que estar concurriendo necesariamente a los despachos para hacer su labor jurisdiccional. Agregado a esto, podría ser que el juez en su oficina, posterior al levantamiento del aislamiento social o desde su despacho, de ser el caso, pueda no solamente visualizar el expediente, sino incluso realizar audiencias virtuales. Los órganos de emergencia han logrado establecer la eficacia de las audiencias virtuales. Como decía hace un momento, estos órganos de emergencia han realizado más de 600 audiencias virtuales. ¿Qué nos permite hacer las audiencias virtuales? Llevar adelante la audiencia sin que estén en un espacio físico todas las partes, sino que lo estén como lo estamos haciendo ahora, virtualmente. El aplicativo Solución Empresarial de Google Hangouts Meet es el mecanismo usado por el Poder Judicial para todo tipo de comunicaciones, no solamente para las conferencias, no solamente para las audiencias, también, por supuesto, para las reuniones. El Consejo Ejecutivo ya lleva 8 reuniones virtuales, o 9 reuniones virtuales en estos días de abril, y se deciden muchas normas, muchos actos administrativos que tienen impacto en la marcha del Poder Judicial, y no hemos tenido que reunirnos físicamente los integrantes del Consejo Ejecutivo. Lo hemos hecho a través de este aplicativo. Por supuesto, también puede ser para debatir las causas cuando los órganos son colegiados. Si son salas superiores integrados por 3 jueces superiores, pueden debatir las causas. De hecho, en la Corte Suprema así lo están haciendo. La Sala Penal Permanente lo viene haciendo hace un buen tiempo. Las salas continuarias sociales en la Corte Suprema lo están haciendo en la actualidad, así como las salas civiles. Todos de los colegiados en la Corte Suprema están debatiendo las causas y votándolas de este aplicativo. Entonces, el expediente en audiencias también se genera como consecuencia de este aplicativo virtual y no necesariamente con la presencia personal o física de los sujetos procesales. Sería bueno que se apague sería bueno que se apague el audio de uno de los que están ahí. Ya, correcto. Muy bien, esa es básicamente la idea. Por eso es que el Consejo Ejecutivo dispuso el retiro de los expedientes judiciales de los locales para que los jueces los lleven a sus domicilios y puedan ir avanzando lo que tienen pendiente. ¿Por qué ha habido necesidad de eso? Porque los expedientes físicos solo pueden trabajarse físicamente. La idea es digitalizarlos. ¿Cuánto nos demaremos en digitalizar? Bueno, dependerá de los recursos que cuente el Poder Judicial, pero ya es una marcha que se ha empezado.
se ha empezado en la Corte Suprema, salió una resolución administrativa autorizando a la Corte Suprema en primer lugar, porque recordemos que en la Corte Suprema la gran mayoría de que integra ese máximo organismo del Poder Judicial son población vulnerable por la edad, muchos de ellos, y otros por problemas de salud, etcétera. Así que hemos puesto atención prioritaria en ese máximo organismo para digitalizar de inmediato los expedientes judiciales que llegan ahí físicamente para que a su vez puedan ser trabajados desde los domicilios de los jueces, debatidos también desde los domicilios y votados y resueltos bajo esa forma. La digitalización permite las decisiones en ausencia personal con presencia virtual. Entonces, tenemos aún camino por recorrer. Lo importante es que ya hemos señalado el camino. No nos detendrá el hecho de que el expediente sea físico, tengamos que concurrir necesariamente a los locales. Podríamos no concurrir a los locales si está digitalizado. Si el expediente está digitalizado, no significa que se convirtió en electrónico. Simplemente lo que se ha producido es un espejo para poder ver el expediente. El trámite seguirá siendo físico. ¿Hasta cuándo tendremos expediente electrónico? Bueno, el Consejo Ejecutivo acaba de decidir que el piloto eje se extienda al área civil. Pero no al área civil en su totalidad, sino al área civil que tiene oralidad. Porque el módulo corporativo que rige la oralidad en civil es parecido al corporativo que se tramita el proceso laboral. Y como ya se tiene aplicativos informáticos para el proceso laboral, no hay problema para que ahí se aplique el mismo aplicativo al oralidad civil y tener expedientes electrónicos también en oralidad civil. Y también está en debate en el Consejo Ejecutivo para la ampliación de 5 cortes más de expedientes electrónicos en el área laboral. Así como se ha extendido al área laboral de Ventanilla en el centro, Cajamarca en el norte y Tacna en el sur, con expedientes electrónicos en las áreas laborales, se plantea que 5 cortes más se incorporen en el área laboral al expediente electrónico. Está pendiente la opinión del ETI laboral para que esto se cuente al Consejo y finalmente se decida lo más conveniente. Pero estamos todavía en el piloto. Lo importante es que se haga ya estable y se generalice el expediente electrónico a todas las áreas. Y para eso tenemos ya el apoyo del Banco Mundial, que desgraciadamente por esto del coronavirus se ha hecho lento el procedimiento, pero no se ha detenido. Está para recibirse el primer desembolso por parte del Banco Mundial, el desembolso del Estado apoyando como contrapartida, y el monto de dinero va a ser las primeras inversiones para los primeros pasos del expediente electrónico escalado a nivel nacional para todas las especialidades. Probablemente en 2 o 3 años, o de repente menos, por urgencia de desimplantación, tendremos expedientes electrónicos no penales en la mayoría de las Cortes Superiores de Justicia de la República. También, por supuesto, el área penal está trabajando expediente electrónico. El Banco Interamericano de Desarrollo también va a invertir $100 millones y una contrapartida de $100 millones más por el Estado peruano permitirán que el área penal tenga también expediente electrónico. Creo que en 3 o 4 años el Poder Judicial podrá decir que puede hacer trabajo remoto al 100% en los órganos jurisdiccionales. Entonces ese es el escenario. Pero no vamos a esperar 3 o 4 años para hacer trabajo remoto. Podemos hacerlo con los expedientes físicos, como decía hace un momento, digitalizándolos. Y eso sí es posible. Va a ser difícil. Va a ser un poco lento, pero sí es posible. Y en ese camino tenemos que transitar para poder trabajar esos 3.000 expedientes físicos sin necesidad de concurrir a los locales judiciales, o concurriendo muy poco, o concurriendo las veces necesario concurrir. Este es más o menos el escenario que les quería presentar en relación al expediente judicial. El expediente judicial físico o expediente judicial electrónico son del proceso judicial. Es el soporte
que permite la verificación de la secuencia de los actos procesales que conforman el proceso judicial mismo. Es el soporte del proceso. Muy importante su conservación. Por eso es que es patrimonio documental de la nación. Por eso es que hay que conservarlo, claramente. Pero no debemos confundir uno con otro. No debemos confundirlo porque si no hemos perdido que podría, digamos, causar perjuicios o daños en la tramitación de los procesos judiciales. Ahora bien, el trabajo remoto se entiende coloquialmente como el trabajo a distancia. Igual se ha entendido el teletrabajo como trabajo a través de las telecomunicaciones. El trabajador es un teletrabajador, porque con el uso de la tecnología puede prestar el servicio al empleador desde el lugar que estime conveniente, su domicilio o cualquier otro lugar, en el teletrabajo a través de el uso de la tecnología informática o de conocimiento o de comunicaciones. Pareciera que fueran sinónimos. En realidad, teletrabajo, trabajo remoto, pareciera que se podrían usar en sinonimia, ¿no? Sin embargo, jurídicamente no hay sinonimia. En términos jurídicos, una cosa es trabajo remoto y otra cosa es teletrabajo. No nos confundamos. No es lo mismo hablar de teletrabajo que de trabajo remoto. El teletrabajo existe en nuestro país desde el año 2013. Se promulgó la ley 30036 en mayo de 2013 y se reglamentó en el año 2015 con el Decreto Supremo 017-2015 TR. El teletrabajo estaba pensado para que con el uso de la tecnología, de la información y las comunicaciones, o información y conocimiento, puedan los trabajadores realizar la prestación del servicio a través de equipos telemáticos o de uso de telecomunicaciones para hacer llegar el resultado de su trabajo al empleador. Pero para el sistema de teletrabajo de 2013, que no ha tenido mucho éxito, dicen al 2019, durante todos esos años solo han habido 2.000 contratos de teletrabajo frente a 2 millones de trabajadores con contratos o algo más. Entonces, no ha tenido el éxito que se esperaba, seguro por falta de difusión o falta de costumbre, cultura. Los empleadores no han impulsado muy aceleradamente esta figura y que solo aplica para uso de tecnología, cuando de promedio hay uso de tecnología. Pero además hay un detalle importante en el teletrabajo, que es voluntario. Significa que si el empleador decide hacer teletrabajo, debe tener el consentimiento del trabajador. Es decir, para que el empleador decida cambiar de lugar del centro de trabajo y decirle ya no vas a trabajar en mi local, sino vas a trabajar en tu casa, la ley que regula el teletrabajo establece que requiere el consentimiento del trabajador. Si el trabajador no quiere, fracasa la propuesta del teletrabajo. Sin embargo, en el trabajo remoto no, porque el trabajo remoto, jurídicamente hablando, es de reciente creación. Precisamente surge a raíz de la pandemia. El decreto de urgencia 026 del 15 de marzo del 2020, en el marco del aislamiento social, el gobierno establece varias medidas. Una de esas medidas es el trabajo remoto. Toma del teletrabajo la idea esencial del trabajo a distancia, pero cambia las reglas, sobre todo en la parte del consentimiento. Y por el periodo, solo por el periodo de vigencia de la emergencia nacional, es posible que en el trabajo remoto el empleador decida qué trabajador debe ir a trabajar a su casa. Es decir, es una prerrogativa del empleador. Pero el empleador debe preferir a los que están, digamos, en situaciones de riesgo. Pero si se detecta que
que hay población vulnerable, población de riesgo, en el trabajo remoto, según esta norma, el trabajo remoto es obligatorio. Es decir, el trabajo remoto para las personas mayores de 60 años de edad o para las personas que se encuentran afectadas con enfermedades crónicas que pueden, digamos, ser atacados por el COVID-19 con consecuencias fatales, según las estadísticas. Esa población se aplicará el trabajo remoto necesariamente. ¿Qué pasaría si hubieran trabajadores que, teniendo condición de ser parte de esta población vulnerable por la edad o por alguna enfermedad, no pudieran realizar el trabajo remoto porque no tienen equipos o porque no están familiarizados o porque la naturaleza de su labor no es para ello? Por ejemplo, uno que trabajaba en el archivo físico, ¿cómo haría para hacer lo mismo remotamente? Es decir, es posible que en algunos casos no pueda hacer el trabajo de sus domicilios utilizando la tecnología. Entonces la norma establece que en esos casos se le concede licencia con goce de haber y tendrán que compensar después por esa licencia. Pero si estuviera contagiado con COVID-19, aún fuera asintomático, o tuviera licencia de salud, entonces a ellos no se les aplica el trabajo remoto y tendrán licencia con goce de haber. ¿Qué ha sucedido en los últimos días? ¿En el Poder Judicial ha habido trabajo remoto? Sí. ¿En los parámetros de la ley? No. Porque ha sido un trabajo remoto en el sentido coloquial. Ha sido un trabajo remoto hecho porque los jueces y trabajadores han querido hacerlo. Porque preocupados por la parálisis del Poder Judicial, han retirado expedientes y han trabajado en su casa. O los jueces que están bajo los procesos eje, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial autorizó a los juzgados que tienen tramitación por eje que avancen sus juicios, siempre que no suponga desplazamiento de expedientes. Hemos leído hace unos días que el 24 de abril se convocó para una audiencia en una sala laboral en la Corte de Cajamarca, sala que convocó a una audiencia el 24 de abril, sin ser órgano de emergencia. ¿Eso era posible? Sí. Sí era posible siempre que esa audiencia se hubiera llevado de manera virtual. Y al parecer fue convocada para ser llevada de manera virtual. Es posible que el relator o algún asistente haya estado trabajando desde su domicilio apoyando virtualmente al ponente o el ponente con los otros jueces trabajando sus respectivas resoluciones, escuchando virtualmente los informes orales, trabajando en sus domicilios, constituye eso trabajo remoto. Pero es trabajo remoto, efectivamente, porque es un trabajo a distancia, porque es un trabajo hecho desde el domicilio, con sus propios instrumentos personales, pero aún no puede calificarse jurídicamente en los cánones del trabajo remoto a que se establece la ley. Entonces es importante que las gerencias del Poder Judicial, especialmente la gerencia de recursos humanos, vaya trabajando instrumentos legales que permitan que los trabajadores puedan también acogerse o establecer reglas para la regulación de este trabajo remoto a nivel de los órganos jurisdiccionales. La Gerencia de Recursos Humanos ha presentado una propuesta, está en circulación para el debate, una propuesta para regular el trabajo remoto en el Poder Judicial. Y esta propuesta, interesante, porque tiene ya los pasos específicos recogidos en la propia norma de urgencia para que se puedan establecer determinadas reglas. Por ejemplo, si es que los instrumentos o los medios que son usados por el trabajador son propios, el empleador está obligado
a asumir los gastos que estos demanden, incluso los gastos que supongan la comunicación con el empleador, en este caso en el Poder Judicial. La capacitación es un derecho del trabajador para que pueda accederse a las plataformas que tiene el Poder Judicial. El trabajo remoto no supone necesariamente trabajo a través de vías electrónicas. El trabajo remoto podría ser también para realizar actividades físicas, con documentos físicos, y no necesariamente en documentos electrónicos. Dependerá del tipo de labor que él esté llevando adelante. No tiene por qué ser necesariamente el uso de la tecnología el requisito para poder hacer trabajo remoto. Podría no ser uso de la tecnología, el trabajo remoto, y también considerarse válido para efectos de que está cumpliendo con su labor. Entonces, en términos generales, podríamos decir que hay que regularizar los trabajos a distancia en el marco de esta emergencia. Los instrumentos normativos están ahí, hay que tomar de ellos para hacer un reglamento interno, un reglamento para que se establezca las características del trabajo remoto. No se afecta la naturaleza del contrato, no se afecta la remuneración, hay un acuerdo para los horarios, dependiendo de cómo es que se organiza el trabajador en su domicilio, poner los horarios que más se adecúan, siempre que sean las 8 horas en el día, y horarios que ha señalado que va a atender su labor debe estar ahí del empleador para que se coordinen y se hagan las actividades que correspondan a su labor, ¿no? Bien, todo esto supone pues cosas nuevas y que estoy seguro se formalizarán en el transcurso de las próximas semanas. El Poder Judicial debe dar el instrumento, los medios, los canales para que se pueda viabilizar el trabajo remoto, incluso desde los expedientes físicos, siempre que estos se digitalicen. Y si no puedan ser digitalizados por su volumen, su complejidad, ver la forma como es que estos expedientes se desplacen físicamente, guardando las seguridades sanitarias y logísticas correspondientes, para hacer que los expedientes puedan ser desplazados a un lugar distinto a los locales judiciales y a efectos que el juez o los servidores puedan trabajar con ellos, ¿no? Para los fines del desarrollo del proceso mismo, que no tiene que ser necesariamente en los locales judiciales, como está sucediendo. Muchos jueces están produciendo sentencias en sus domicilios, llevando sus expedientes a sus domicilios, digamos, avanzando lo que tienen pendiente. Lo ideal sería que no tengan que llevarse nada físicamente, sino que se lleven el expediente digitalizado y de esa manera puedan tener una labor sin riesgos, porque incluso el propio expediente puede ser portador, digamos, de algún bicho, hay que desinfectarlo cuando entra al domicilio, etcétera, que pudiera evitarse si está digitalizado. Muy bien, esa es más o menos la idea que quería transmitirles a ustedes en la vinculación muy estrecha que tiene que ver el expediente judicial, sea físico o electrónico, con el trabajo desde los domicilios de los jueces. Y la necesidad de que este trabajo remoto finalmente se formalice y que se establezca las reglas claras de tipo normativas, legales, para que pueda reconocerse los derechos que corresponden y las obligaciones también que corresponden a los trabajadores. Muy bien, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Quedo a las preguntas que ustedes podrían formular. Muchas gracias. Me he excedido un poco el tiempo, pero bueno. Doctor, buenas tardes. Agradecemos la participación del doctor. Por favor, las preguntas, al momento de hacerlas, hay que tener un poquito más responsable el audio. Las personas que no van a hacer las preguntas, apagar su audio y solamente lo enciende las personas que lo van a hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Continuamos. Doctor, buenas tardes. Le habla Joseph Echegaray, el Procurador Público Adjunto del Poder Judicial. Yo agradecido por su exposición, muy ilustrativa, nos ayuda bastante a todos nosotros. Confirmarle la noticia que efectivamente sí se están realizando las audiencias, la de Cajamarca, que hemos participado el 24 de abril.
tanto también el 27 de abril y hoy. Bueno, en laboral, sí. En laboral qué hemos bueno. participado en las ¿Sabe audiencias. usted que esa es una muy buena noticia? Disculpe que le interrumpa. No se preocupe, doctor. Porque es una demostración de que los jueces no están en sus casas porque no quieran trabajar. Están en sus casas por el tema del aislamiento y están trabajando. El expediente electrónico lo permite. Y creo que es una evidencia. Eso tenemos que convencer al gobierno, porque con las priorizaciones de los gastos habido por razones del COVID-19, pareciera que están desplazando las inversiones para el expediente electrónico a nivel del gobierno sector. Pero nosotros estamos haciendo una gestión para evidenciar que no hay mejor forma de enfrentar el COVID-19 en el proceso judicial que con el expediente electrónico. Así es. Y nosotros, como Procuraduría Pública, hemos participado de esas audiencias, ejerciendo la defensa jurídica del Poder Judicial, y bueno, haciéndole mención a esas audiencias que hemos tenido hasta el día de hoy, también tuvimos una. Mi pregunta va directamente, tenemos esta amenaza pandémica, la del COVID-19, que va a ser, digamos, esta va a ser, no se tiene una fecha cierta de cuándo va a empezarse a determinarse para que podamos juntarnos, se pueda asistir a las audiencias. Mi pregunta era, nosotros tratamos de ver la forma de cómo no poder asistir a las audiencias en forma física, sino que esas fueran vía virtual. Y el trabajo remoto justamente permite ello, ¿no? Permite que podamos enlazarnos esa situación. Mi solicitud o mi pregunta es, el Consejo Ejecutivo, ¿cómo podría determinar, obviamente, no somos parte del proceso, pero para poder coadyuvar a las partes a que no se tenga el acercamiento propio a las personas, sino simplemente que sean las videoconferencias que pueden ser tan igual como las físicas, ¿no? Sí, el protocolo ya terminó, perdón, o lo interrumpí. Sí, doctor, terminé todo. Ya. Fue mi ya, gracias. El protocolo publicado hace un par de días, que entrará en vigencia conforme se levante el aislamiento, indica que las audiencias deben realizarse virtualmente. Esa es la regla. Y hay un instrumento que lo permite, que es el aplicativo que estamos usando ahora en esta conferencia. Por excepción, porque no podemos nosotros poner Lima, no es la capital, no es todo el Perú, Lima es la capital, pero no es todo el Perú. En el caso de que no sea posible hacer una audiencia, por excepción tendrían que hacerse físicamente, en cuyo caso se establecen ahí algunas pautas, que solamente van las partes, guardando las distancias, que los testigos quedan afuera hasta que se les invite, que los peritos también hasta que se les invite, no concurren al mismo lugar, al mismo ambiente, y que están, por supuesto, protegidos por los límites que establece la distancia. Entonces, sí, hay una preocupación para que sea la regla la audiencia virtual. Y me alegra mucho que esto haya sucedido así en el caso de Cajamarca, ¿no? Doctor, buenas tardes. En todo caso, como usted bien lo dice, la excepción debe ser hacer diligencias físicas. Esa es la excepción, porque hay diligencias que, por ejemplo, como los lanzamientos o las inspecciones judiciales, que definitivamente tienen que hacerse de manera física. En este sentido, el Consejo Ejecutivo ha visto la manera de plantear algún protocolo para el cuidado del personal. ¿Qué pasaría si un magistrado, por ejemplo, está en una situación de vulnerabilidad, pero definitivamente tiene que ir a hacer este tipo de diligencias? O no nos pongamos de repente en un extremo, sino el cuidado que en todo caso se debe tener en este caso de diligencias que no se pueden llevar de manera virtual. No sé si el Consejo Ejecutivo ha visto esos casos, doctor, por favor. Bueno, no se ha llegado al detalle, pero creo que sí se han establecido las pautas generales
el protocolo tiene algunas reglas que puedan ser desarrolladas en cada corte de acuerdo a la realidad que tiene cada una de ellas. Lo cierto es que, digamos, en el eventual caso que tenga que un juez desplazarse para hacer una diligencia que no la pueda hacer virtual, que materialmente no sería posible por la calidad probatoria que tiene esta actuación, si tuviera que desplazarse, él tendría que hacerse, por supuesto, cubriéndose todos los riesgos que pudieran dar el contagio, la distancia, el protector, mascarilla, guantes, etcétera, de tal manera que se reduzcan al máximo los riesgos. Si fuera, yo estoy en estos momentos viendo una posibilidad, ¿no es cierto?, que si fuera un juez, digamos, que está dentro de esta población de riesgo, podría, como se hace normalmente, pero por razón de territorio, es habilitar a un juzgado de la localidad para que haga la inspección, ¿no? O sea, delegar o hacer una comisión para que pueda otro juez hacer la inspección judicial u otra diligencia que no la pueda hacer personalmente el juez. No se llega a ese detalle, pero creo que es importante tomar nota de ello para que podamos ir afinando, cubriendo los vacíos, los espacios que la actividad judicial tiene. Es muy diversa, muy compleja. El protocolo contiene, digamos, normas generales que merecen ser aterrizadas en directivas específicas en cada corte, respondiendo a la realidad de cada una de ellas, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Les saluda Susan Jaimes de la Corte de Huánuco. Doctor, tengo una inquietud respecto a las notificaciones de la sentencia de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Justamente tenemos, pues, que son por estrado. Entonces, no sé si se ha tomado en cuenta cómo podríamos nosotros realizar esa labor, toda vez de que el trabajo remoto, como usted bien lo ha explicado, no es un trabajo o no vendría a ser un expediente electrónico propiamente dicho. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros salvar o salvaguardar esa notificación a fin de evitar cualquier tipo de nulidades futuras? Y pues nuestra Corte, pues como quisiera también estar en ese expediente electrónico o en el eje para que pueda de repente producir como otras cortes lo están haciendo, ¿no? Entonces, doctor, básicamente la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros trabajar de manera remota y salvaguardar la notificación por estrado en la nueva ley? Muchas gracias, doctor. Bueno, desgraciadamente esa es una exigencia de la nueva ley, ¿no? Y la ley orgánica dice que la sentencia debe notificarse por cédula. La ley de trabajo dice en estrado, significa que se le convoca al local del juzgado y se le entrega físicamente la sentencia. Eso dice la ley. El Consejo Ejecutivo ha acordado, y está en el protocolo también, pero ha decidido ponerlo separadamente por la trascendencia, que todas las resoluciones judiciales, todas sin excepción, cualquiera que sea la especialidad, debe notificarse electrónicamente. Y dice además, sin perjuicio de las formas que de manera expresa establezca la ley. No tenemos facultad ni potestad para modificar la ley, ¿no? No podríamos nosotros hacerlo, somos un ente administrativo y eso le corresponde en todo caso al juez sin aplicar la norma, en el caso especial, cuando hay conflicto con otros derechos, o al Congreso modificar la misma. Sin embargo, creo que haciendo obligatoria desde el punto de vista del Consejo Ejecutivo la notificación electrónica, sin que eso suponga impedir que se cumpla la ley en cada caso, permitirá la posibilidad de que el vencido, que es el que tendría que actuar en el caso que la sentencia le salga desfavorable, decidir si él puede o no apelar, o esperar que le notifiquen por estrado, o esperar que le notifiquen por cédula, en su caso, como dice la ley orgánica del Poder Judicial. Pero ya teniendo la notificación electrónica, él podría eventualmente decidir apelar, es decir, continuar con el proceso sin esperar que esto, digamos, se postergue hasta el cumplimiento de la formalidad que la ley exige, ¿no?
Pero además, por otra razón que también lo decía el día de ayer, porque resulta que el SINOE, que es el sistema de notificación electrónicas, tiene un repositorio desde el año 2009 que tiene almacenados todas las notificaciones que ha producido. Es decir, hay un repositorio de resoluciones judiciales, es una especie de depósito de todas las resoluciones que han sido notificadas electrónicamente. Habrán, pues, ¿cuántas? Un millón de resoluciones. Entonces, se podría, con un aplicativo informático, como cuando un imán jala los clavos o los metales y los saca, quedando el resto abajo, igual, con un aplicativo informático, extraer las sentencias que interesen para poderlas trabajar o poderlas mostrar o poderlas sistematizar según los requerimientos de información que quiera el juez o los abogados o el público en general. Entonces, tener ya un repositorio con todas las sentencias facilitaría la información de la jurisprudencia de los diversos órganos jurisdiccionales, cualquiera sean las instancias, para que éstas sean sistematizadas por materias, por grados, por especialidad, etc. Entonces, tiene una doble función la notificación electrónica. Ayuda a la información de la jurisprudencia para recopilarlas y ordenarlas, y por otro lado, ayuda a la eventualidad de que el proceso avance si el afectado decide avanzar sin esperar que le llegue la notificación de manera física. Insisto, el Consejo Ejecutivo, por más que haya pasado esta pandemia, desgraciadamente no puede modificar la ley y decir no se aplique la ley por esa razón u otra, ¿no? Pero creo que sí se ganaría mucho que todos notifiquemos electrónicamente para dar la posibilidad de que el vencido, quien tenga que actuar, lo haga solo con la notificación electrónica. Doctor, buenas tardes. Doctor Lama, Wilber Bustamante del Cusco. Hola, Wilber. Doctor, ha sido un agrado tener que escucharlo sobre este tema de de este trabajo remoto que tienen que hacer las Cortes. En el Cusco también hemos venido trabajando en estas semanas con los temas informáticos, la instalación del VPN en las diversas computadoras, de los miembros de la sala, de los asistentes, y la relación también de una audiencia virtual para establecer cómo es que funcionaría y cuáles podrían ser las limitaciones que tengamos al momento de realizar algunas audiencias. Hemos anotado, por ejemplo, algunas mejoras o algunas observaciones que pueden hacerse. Hay un tema que podríamos llamarlo como vinculado al derecho a la privacidad, que es el de que las cámaras muestran, digamos, el domicilio de quienes van a ser parte. En el caso de los magistrados creo que no habría mucho problema porque ellos ceden, pero esto podría ser quizás importante en el caso de las partes, ¿no? Muchas de las partes lo que van a mostrar es su pobreza. Esto creo que habría que trabajar. Entiendo que en el Zoom, que es otro paquete, se puede poner un fondo hacia atrás. En el MIT todavía no hemos logrado, digamos, cómo hacer este trabajo. Hemos visto también la necesidad de establecer un chat interno, porque cuando estamos los tres frente podemos hacernos algunas correcciones internamente y eso, digamos, es un poco más difícil en estas audiencias, de modo que con un chat interno esto funciona. Hemos también, con la colaboración de la presidencia, creado una mesa de partes electrónicas en primera y en segunda instancia para echar a andar este expediente electrónico. Hay algunas otras dificultades, como le veníamos señalando, es el tema de las firmas físicas. Vamos a tener que concurrir necesariamente al Palacio para colocar las firmas físicas, porque muchos de esos expedientes van a ir en casación, y en la casación en la Corte Suprema se exige la presencia de estas firmas físicas. En el tema de la notificación electrónica, usted ya señaló, ¿verdad? Hay que hacer, no sé si un control de constitucionalidad o la aplicación de las normas superiores. Estamos ante tiempos de pandemia y obviamente hay que privilegiar la salud pública
y eso implica evitar el acercamiento de las partes a la Corte, de modo que ahí podemos tener una justificación a la notificación electrónica. Otro de los temas que habría que también ver es esta suspensión de plazos. Esta suspensión de plazos, digamos que particularmente en el Cusco, no nos, esa ha sido la lectura de los jueces, no nos permite iniciar un trabajo de esta naturaleza. En la medida va a haber dificultades en el tema de la notificación que no va a correr, y en la medida en que las partes no siempre están, digamos, interesadas en los procesos. Por ejemplo, nosotros hemos querido hacer una suerte de, digamos, de una audiencia virtual con partes reales, con abogados, pero no hemos tenido la presencia de muchos abogados, de modo que aquí también tenemos que trabajar en el tema de la capacitación de los abogados, que es un tema que se está impulsando en la Corte. Hay la necesidad también de capturar, digamos, los números telefónicos o el chat de las partes. Esto también hemos decidido propiciar la formación de una base de datos donde podamos nosotros establecer el número de los teléfonos de los abogados para luego trabajar con chat. Esto es importante inclusive a nivel de toda la Corte, y si tenemos una base de datos a nivel nacional sería mejor, porque si no encontramos la dirección o el teléfono, acudimos a esta base y nos conectamos con el abogado que pueda estar presente en esta parte. Digamos, esto es lo que ha salido de esta experiencia. Realmente en el trayecto entiendo que van a surgir más ideas, tales como cómo tratar el tema de los testigos. Usted ha hablado, no es un tema donde haya una regla general, no vaya a ser que alguien le esté corrigiendo al testigo, o qué pasa con estas suspensiones donde el abogado, para evitar la continuación de la audiencia, puede decir que se ha malogrado, no tiene señal, estas cosas, ¿no? Estas cosas también hay que ir trabajándolas en el camino, y hemos ido trabajando y en algunas propuestas al respecto. Yo le agradezco por esta exposición que ha sido para nosotros un poco alentadora. Nos gustaría ya iniciar como Corte, pero hay, creo, algunas limitaciones legales de las que todavía no podemos salir. Muchas gracias, doctor Lama. No, al contrario, gracias más bien por los comentarios en cuanto a la actividad que está haciendo su Corte. Creo que Cusco es una de las Cortes proactivas que, digamos, son un referente entre las Cortes más importantes del país, ¿no? Digamos, está dentro de la lista de los propuestos para que el área laboral de esa Corte forme parte del expediente electrónico, que espero se decida en el Consejo Ejecutivo las próximas semanas. Es cierto, en relación a que el hecho de comunicarse por esta vía permita que se visualice, digamos, la parte interior de los domicilios de las partes, ¿no es cierto? Y que se muestren a veces cosas que son de la propia vida individual o personal del que interviene. Sin embargo, creo que esto podría superarse con algunas coordinaciones previas hechas con las para que esto se dificulte. Me parece que es un detalle importante que le correspondería a la parte expresarla y ver la manera como superarla. En cuanto al chat interno, el Google Hangout Meet tiene un aplicativo que permite una comunicación interna entre los que están comunicándose, no solamente del chat propiamente dicho, sino también la transmisión de documentos. Existe también incluso un aplicativo que es el Drive, que permite almacenar información ilimitada. Está al alcance de los jueces el que se pueda, por ejemplo, digitalizar el expediente, ponerlo en el Drive, sin ningún problema, y leerlo del domicilio, porque está en la nube. Digamos, ese es uno de los usos que están haciendo, por ejemplo, en la Sala Penal de la Corte Suprema. Usan el Drive como repositorio para poder almacenar ahí los expedientes físicos que han sido digitalizados y que pueden ser vistos remotamente por los jueces de sus domicilios, porque los expedientes almacenados en el Drive
se pueden visualizar porque como están en la nube. Incluso esa es una de las opciones que se podrían tener para que el uso del Drive pueda hacerse a nivel nacional, pero recordemos que estamos hablando de casi más de 1 millón de expedientes y si bien es cierto, esta oferta es ilimitada en cuanto a almacenamiento o capacidad de información, es como un caramelo que Google da al Poder Judicial. Es gratis por 3 meses, creo que se ha ampliado por 3 más, o sea, 6 meses, es gratis, pero te va a cobrar. Es decir, y no creo que sea algo cómodo. Supongo que, como es lógico y es natural, esto no es malo, tampoco es un asunto. Estas son empresas que tienen, por supuesto, necesidad de inversión, de tener ganancias, etcétera, y los costos pueden ser de repente elevados. Pero igual está ahí, ese es un mecanismo que puede utilizarse para poder, digamos, aliviar el tema del trabajo remoto con uso de una tecnología que puede hacer su uso y que está a la mano, ¿no? Doctor. Efectivamente, termino con esto, efectivamente es muy importante la labor con los colegios de abogados. El abogado es una parte muy importante del proceso. Puede ser un factor de demora, de rémora, o puede ser un factor de impulso. Hay que trabajar mucho con los colegios de abogados para capacitarlos en el uso de los mecanismos tecnológicos, como para también capacitarlos en el sentido de la marcha del proceso mismo, para la comunicación con los jueces. En este periodo están suspendidas las entrevistas personales, pero está habilitada este aplicativo de Google Meet para las entrevistas personales con los jueces en el caso de que esto sea necesario. Coincido que la labor con los abogados es muy importante para avanzar en este periodo dramático. Gracias. Doctor, buenas tardes. Le saluda Sonia Isabel Hermenegildo Rodríguez, abogada de la Procuraduría Pública, sede La Libertad. Doctor, cuando inició su exposición, doctor, dentro de ellas también hizo una diferenciación entre el expediente físico y el expediente electrónico. Entre ellos, lo más resaltante es que el físico estaba a cargo de los operadores de justicia, era vulnerable a perderse, y también que podría ser visto por el abogado eventualmente cuando acudía a la sede. En el expediente electrónico usted estableció de que estaba a cargo de la gerencia de informática. Era imposible de que se hackee en su integridad, puesto que existía una técnica de almacenamiento depositario del Poder Judicial, y ahí dijo una frase que lo podían ver todos. Entonces, cualquier expediente, cualquier abogado lo puede ver teniendo entendido de que solamente pueden ser visualizados a través de sus casillas electrónicas, o va a existir un método aparte, como por ejemplo es el SIG. El SIG a nivel interno para los operadores de justicia pueden ver los expedientes a través de la digitalización de los escritos, etcétera. Y los abogados externos lo pueden a través del SEG, pero solamente las resoluciones. ¿Cómo se llevaría a cabo la visualización del expediente electrónico en el sentido que usted dijo que lo podían ver todos? Eso es desde un punto, doctor. Y el otro punto, doctor, es si solamente podría ser factible a través de las casillas electrónicos de los abogados, lo cual limitaría, bueno, siempre que cada caso es particular y conocedor de quién le corresponde, ¿no? Pero en el caso de los abogados que tendrían defensas conjuntas, ¿podría usted, doctor, explicar si hay un visor, un método o algún tipo de sistema para estos expedientes? Bueno, el sistema integrado judicial, que es un gestor documental, un gestor del proceso, es un intranet. Este sistema, este aplicativo es un intranet. Circula solo al interior del Poder Judicial. Digamos, virtualmente tiene fronteras. Las fronteras del SIG están para ser visualizadas desde dentro del Poder Judicial, desde los equipos del Poder Judicial. La red es interna. Le llaman los técnicos un aplicativo cliente-servidor. Es individual. No es internet, es intranet. El aplicativo web no es intranet, sino es internet. Se comunica hacia afuera. El expediente judicial electrónico, si bien es cierto, en este periodo de piloto transita a través del sistema integrado judicial,
tiene ventana de acceso web. La mesa de partes electrónica es acceso web, no es intranet. Digamos que es una puerta de entrada al SIG, la mesa de partes electrónica. A través de la mesa de partes electrónica se puede acceder al expediente electrónico, que no es otra cosa que un espacio virtual que lo ve el usuario en su pantalla, en una parte de la pantalla que se llama visor. Y ahí están cada uno de los escritos y resoluciones secuencialmente armados para que sean visualizados por las partes. Cuando yo dije que lo pueden ver todos, no me estoy refiriendo que lo puede ver cualquier persona. Solo lo pueden ver los abogados a través de sus casillas electrónicas. Solo se accede al expediente electrónico desde las casillas electrónicas de los abogados. No está abierto para todos. Es como cuando uno va a pedir un expediente físico, solo le dan a las partes, ¿no es cierto? Por más que no sea un expediente secreto, reservado, o que por medio hay un interés del Estado, no. Es un expediente como cualquier otro, pero que se permite el acceso a ellos solo por las partes interesadas. Terminado el expediente, el proceso judicial concluido, se archiva y ahí el que quiere lo ve, ¿no es cierto? Ahora bien, el expediente electrónico es electrónico en la medida en que íntegramente se encuentra en los servidores del Poder Judicial. Y aquí quiero hacer una muy pequeña diferencia. Nosotros podemos estar trabajando cada uno de los actos procesales en tiempo real, a las 10 de la mañana en el Poder Judicial, está trabajando el expediente electrónico y de repente viene un hacker y bombardea completamente el sistema y lo paraliza o lo destruye. Vamos a ponernos en el extremo. ¿Qué cosa se ha destruido? Se ha destruido lo que está en circulación en las redes abiertas para el Internet. Pero el expediente judicial está fuera de las redes. El expediente judicial tiene un backup que cada periodo de tiempo, que puede ser cada día, estamos haciendo lo que sea cada hora, en algún momento haremos que sea cada 10 minutos. Toda la información que está se basea a ese repositorio, que es un backup, y se desprende, corta cualquier comunicación y se almacena en un lugar separado. Entonces, lo que se dañaría en todo caso es lo que está en circulación. El backup es lo que se queda conservado y se puede retomar o reconstruir la parte que quedó dañada, pero no se pierde todo el expediente, no se pierde toda la información. Digamos, ese es nuestro repositorio de backup que está almacenado en un lugar distinto de los locales del Poder Judicial, fuera del Poder Judicial, en un lugar que no se conoce por cualquier persona. Por supuesto lo conocen los funcionarios, pero no cualquier persona, por razones de seguridad. Entonces, la idea de dar seguridad. Cuando digo que está a cargo de la gerencia informática, digo que está a cargo del punto de vista técnico. No digo que esté a cargo del punto de vista de la gestión. Porque el expediente judicial electrónico está a cargo del juez. Él es el que gestiona el proceso. Él es el que es responsable de la secuencia ordenada, de los actos procesales que se hayan realizado, etc. El almacenamiento en los servidores sí es responsabilidad de la gerencia informática. Responsabilidad, en el sentido que ellos son los que finalmente responden ante cualquier riesgo de pérdida de seguridad, de expedientes, de hojas, etc. Porque son la parte que administra o maneja los aplicativos, ¿no? Digamos, esa es más o menos la diferencia entre uno y otro, ¿no? Agradecemos la participación por esta excelente exposición del doctor Héctor Lamamore, el cual está muy gratificante y muy ilustrativo para todos los participantes que nos hemos concentrado el día de hoy para escuchar el tema sobre el expediente judicial y el trabajo remoto. Para ya concluir, invitamos al juez superior titular, al doctor Jaime Jerónimo de la Cruz, para que pueda hacer la clausura de este evento. Muchas gracias. Doctor Héctor Lamamore, juez supremo e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Permítame que en representación de la Corte Superior de Justicia de Huánuco expresarle nuestro agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo que se dio para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros en esta conferencia
denominada Expal y trabajo remoto. Con este evento, estimado doctor, nos damos cuenta de la gran importancia que amerita incorporar al sistema de justicia la tramitación virtual de los expedientes judiciales, ya que estamos entrando en una nueva fase de la función jurisdiccional de la aplicación de la modernidad, cuyo incluso su avisoramiento aplicativo con anterioridad, conforme lo ha indicado su persona, son con resultados positivos. Y para hoy incluso resulta necesario su acoplamiento por la situación de emergencia que vive el mundo y específicamente nuestro país. Muy interesante, doctor Lama, las precisiones técnicas y terminológicas que obviamente nos va a llevar en lo sucesivo a nuestro léxico diario, el saber el expediente electrónico, digitalizado, físico, trabajo remoto, teletrabajo, en fin. Pero no está muy lejos, por cuanto, conforme usted lo ha indicado, bien es cierto, existen 132,000 expedientes electrónicos frente a 3 millones de expedientes físicos, pero en definitiva estamos consolidados esta institución como poder del Estado para lograr ese objetivo y llegar a esa situación que en definitiva va a ser beneficioso para todos. En definitiva, señor doctor Héctor Lama More, es contagioso su perspectiva y ambición de llegar a esta tecnología pura y esperamos concretar y utilizar sus sugerencias en nuestra función. Gracias de nuevo por su participación, doctor Héctor Lama More. Un fuerte abrazo virtual a la distancia por las circunstancias que nos lleva. En ese contexto, damos por concluido el presente evento académico. Muchas gracias. Muchas gracias y estamos a su disposición en el momento que esté conveniente. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.